Esta noche, un programa de primer nivel. Conversaremos con quienes aspiran a impartir justicia en nuestro país. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos? Rumbo a las elecciones judiciales, comenzamos. Vivimos en un México donde más del 98% de los delitos que se cometen día tras día quedan impunes. Los delitos menores ni siquiera se denuncian. Son injusticias que forman parte de las llamadas cifras negras. ¿Por qué en nuestro país la mayoría de los crímenes no se castigan? Urge un poder judicial efectivo, profesional y cercano a la gente. Neófito López es originario de Oaxaca. Cuenta con 42 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como juez y magistrado por más de 25 años. Es doctor en Derecho Civil y Humanidades. Actualmente es candidato a magistrado. Neófito, bienvenido a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Claudia, muchas gracias por la oportunidad de que el pueblo de México nos conozca. Platícanos cuál es tu diagnóstico de la justicia que actualmente vivimos en México y sobre todo, déjanos escuchar tus propuestas. La justicia siempre se ha impartido. En los tiempos de mayor crisis, el Poder Judicial de la Federación no ha dejado de resolver los asuntos más urgentes y más cercanos a las personas. La libertad, las pensiones alimenticias, todo aquello que es más cercano a los ciudadanos. Lo que ocurre es que era un poder judicial silencioso, era un trabajo de escritorio, de redacción, y solo quien estaba como parte en un juicio, como abogados, conocían esa actividad que desarrollamos. Ahora, creo que la justicia debe quitarse la venda, debe escuchar y hacerle sentir al pueblo que estamos trabajando como lo hemos venido haciendo durante tantas décadas. Sin embargo, la justicia empieza en las procuradurías, en las primeras puertas de los juzgados locales. Nosotros, en el amparo, somos la última puerta. Somos los que revisamos y decidimos si un acto de autoridad de cualquier naturaleza, desde el policía a la presidencia de la República o desde un juez local hasta un juez federal, ha violado o no la Constitución y debemos restituirlos en sus derechos. ¿Qué planes debo tener hacia el futuro? Recordar que las personas necesitan ser escuchadas, necesitan de jueces, magistrados, juezas y magistradas que encuentren la verdad, que encuentren esa situación de vulnerabilidad de las mujeres, de los ejidatarios, de los comuneros, de los menores, de los grupos vulnerables. Mencionas a las mujeres, háblanos de justicia con perspectiva de género. Tenemos una deuda histórica con las mujeres. Hoy, a nivel constitucional, tenemos el principio de paridad de género. Tenemos una presidenta de la República. Tenemos mujeres, empresarias, conductoras, con mucho poder, pero además con la esencia de esa intuición que tienen ustedes. Sin embargo, históricamente hay millones de mujeres que sufren violencia económica, física, feminicidios, y lo más triste es que quedan impunes. Necesitamos una infraestructura, capacitación para las procuradurías, más policías y más juzgados en todos los niveles. No habrá justicia mientras no haya una mejor infraestructura y más capacitación en todos los órdenes. Creo que se las debemos. Te agradecemos mucho estas palabras, gracias por acompañarnos y estaremos muy pendientes de cómo continúa desarrollándose este proceso. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por esta voz y este tiempo. Gracias. Desde la carrera en Derecho en la Universidad de Guadalajara,
comenzó a laborar en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Tiene 2 maestrías y 27 años laborando dentro del Poder Judicial en juzgados y tribunales especializados en la materia civil. Fue jueza de distrito en el estado de Morelos y en la Ciudad de México. Desde el 2018 es magistrada en materia civil en el Estado de México. Actualmente es candidata a magistrada. Gabriela, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Gracias por estar aquí. Al contrario, Claudia, un placer. Platícanos, ¿cuál es esta realidad que estamos viviendo más de 125 millones de mexicanos en cuanto a la justicia y cuáles son estas propuestas que estás apoyando? Mira, yo veo uno de los puntos débiles que tiene el Poder Judicial Federal y que lo ha tenido desde antaño, la falta de difusión, de promoción eficaz para que todas las personas del país conozcan la labor de los órganos jurisdiccionales que integran el poder. Y te lo digo porque si tú sales a la calle ahora con estas campañas que se están realizando, las personas tienen el concepto erróneo de que el Poder Judicial lo asocian con las policías y con los judiciales, cuando estas personas laboran para otra institución, que son las fiscalías locales o generales. De modo que me parece que uno de los puntos muy importantes que deben prevalecer es difundir lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Tanto la función administrativa como la función jurisdiccional, que para mí es muy importante, y para la gente que desconoce cómo es actuar dentro de un poder, dentro de un juzgado, de un tribunal, no lo saben. Entonces, me parece que ese es un punto esencial que flaqueó el Poder Judicial y que debemos rescatar. Y otro punto importante también, la disparidad de género en los rangos de jueces y magistrados, juezas y magistradas, porque actualmente las 2/3 partes de las personas juzgadoras son hombres. Y aun y cuando con la administración anterior, con el exministro Saldívar, se lograron implementar estas políticas públicas de acceder las mujeres a procedimientos para concursos de oposición de juezas y magistradas exclusivos para mujeres, nos falta mucho. Y gracias a esta reforma constitucional, como es un mandato de ella, se va a lograr hasta el 27 que en el Poder Judicial haya una paridad hombres, mujeres iguales. Entonces me parece muy importante esta reforma. En 200 años de la Suprema Corte hubieron 500 ministros hombres y solo 15 mujeres. Entonces, qué importante hablar de justicia con perspectiva de género. Así es, me parece una herramienta eficaz que comparto con mis colaboradores, que aplico día a día con el estudio de cada uno de los asuntos. Yo estoy adscrita a un tribunal colegiado en materia civil, en donde se palpa la realidad social, donde vemos controversias de personas en donde la mujer siempre ha sido reprimida, que hay discriminaciones. Si no tuviéramos esta herramienta, no podríamos visibilizarlo, aunque te confieso que desde antes que salieran estos protocolos, mi labor jurisdiccional siempre había sido pues visibilizando estas disparidades que hay en las partes, de manera que me parece una herramienta fundamental para sensibilizar y que desde luego con este nuevo Poder Judicial se logre la preparación, la capacitación para que todas las personas juzgadoras podamos implementarlo. No solamente los jueces, magistrados, juezas, magistradas, sino también los secretarios y las secretarias que son los que proyectan los asuntos, nos los presentan y nosotros los aprobamos y los resolvemos. De modo que esta herramienta es fundamental porque es necesario evidenciar la realidad social que vivimos. Gabriela, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti y un gusto que la gente conozca ahora a los candidatos. Muchas gracias. Gracias. Ernesto Alfonso Salinas Colín tiene más de 25 años en el Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como secretario de un juzgado de control del Centro Nacional de Control de Técnicas de Investigación. Tiene experiencia en las materias penal y de amparo. Actualmente es candidato a magistrado. Ernesto, bienvenido a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Es para mí muy importante platicar con jueces, con candidatos a jueces, a magistrados, porque la visión de justicia que existe actualmente en México se está ampliando. Platícanos, ¿cuál es esa visión y cuáles son tus propuestas? Muchas gracias. Efectivamente, la forma de elegir a los jueces, magistrados, ministros cambió en México. La sociedad demanda una justicia de puertas abiertas, no una justicia de puertas cerradas. Dentro de mis propuestas me encuentro la preparación constante para todos los servidores públicos, porque tenemos que tener una capacidad no solamente jurídica, una capacidad social y pedagógica para poder precisamente comunicarnos con la sociedad, que es la que hoy demanda otra forma de impartir la justicia. También dentro de este foro se encuentra realizar reuniones con los familiares, tanto de quejosos como de personas procesadas, para tratar asuntos relacionados con sus procesos, no sobre aspectos esenciales que guardan un sigilo o un debido proceso, pero sí sobre otros temas en los cuales ellos puedan conocer cuál es la realidad y el estatus de los expedientes de sus familiares, porque muchas veces se sienten ignorados, se sienten alejados, y todo lo conocen a través de los abogados. Y finalmente, y no por ello menos importante, creo que también se debe de privilegiar una capacitación para que los titulares puedan tener un mejor trato con los propios servidores públicos, un respeto a sus derechos humanos, un trato digno, porque sin duda respetar a los servidores públicos, eso hará que ellos mismos reflejen y respeten a la ciudadanía. Estas son mis propuestas de una justicia con sentido humano, porque los jueces deben decidir el derecho con prudencia, pero no pueden ser indolentes al reclamo de la sociedad. En este programa ponemos en el centro de la discusión la justicia con perspectiva de género. ¿Tú qué opinas? Bueno, la perspectiva de género tiene que ser más que una herramienta metodológica, tiene que ser una realidad. La Corte, sin duda alguna, y los tribunales han hecho un esfuerzo importante por materializar la perspectiva de género, pero seamos honestos, falta mucho camino por andar. De ahí que precisamente la capacitación que yo propongo es porque la perspectiva de género tiene que estar en todos los niveles. En el caso que yo me postulo para una materia penal, desde el primer respondiente, el trato en las agencias del Ministerio Público, en los juzgados de primera instancia, en tribunales de apelación, colegiados y hasta en la propia Corte, o ya sea una víctima o ya sea una persona imputada, de verdad que debe de recibir un trato digno y una justicia con esta perspectiva de género que de verdad permita saber que no es un número en un expediente, que es una persona que clama justicia y que esto nos dé la posibilidad y la oportunidad precisamente de impartirla en la medida que ella la necesita. Ernesto, ¿qué mensaje le mandas a estas mujeres que te están escuchando esta noche y que han perdido la confianza en la justicia? Yo les podría decir sencillamente, en esta elección voten por las personas que cuenten con la mayor preparación. Es importante. La justicia ahora es a través de la elección, pero no por ello se requiere menos preparación. Y sin duda alguna, cuenten con un magistrado que puede brindar una justicia con sentido humano, una justicia donde la perspectiva de género, como otras categorías, serán el centro de sus decisiones. Ernesto, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado por ADN 40 a las 11:15 de la noche.